Buenos días a todos y bienvenidos a este seminario dedicado al mercado de bonos latinoamericano. Para los que no me conocen, yo soy Alessandro Lombardo, soy responsable del Departamento Internacional de la empresa Cbonds. Nuestra empresa, además de brindar una de las plataformas más completas del mundo sobre el mercado de bonos, también organiza conferencias y seminarios en varios países. Este año hemos organizado seminarios dedicados al mercado de bonos en Italia, en Chipre, en los Emiratos Árabes Unidos, y también hemos organizado un seminario sobre el mercado de bonos africano. En América Latina, Cbonds tiene muchos clientes, muchas colaboraciones muy importantes desde muchos años. Entonces, estamos muy contentos de poder realizar este seminario íntegramente dedicado al mercado de bonos de América Latina. Entonces, empezamos el seminario, así que llamo a todos nuestros oradores de hoy. Buenos días a Jan González, Corporate Finance Manager en Regional Casa de Bolsa. Buenos días, Ignacio Galán, Head of Trading en Consultacio Financial Services, y Martín Rodríguez Padilla, Gerente de Inversiones en Integración AFAP. Buenos días y bienvenidos a todos, y gracias por acompañarnos hoy. Nuestros invitados de hoy son claramente todos profesionales involucrados en el mercado financiero latinoamericano, y les recuerdo que pueden todos escribir sus preguntas en la sección pregunta y respuestas para que el seminario sea interactivo y para que todos tengan la oportunidad de hacer preguntas para nuestros expertos. Además, yo voy a hacer personalmente una presentación de la plataforma Cbonds. Voy a enviar todos mis contactos directamente en el chat para iniciar una prueba gratuita de nuestra plataforma y evaluar también un uso a largo plazo de nuestros servicios. Así que podemos empezar con el señor Jan González. Jan, te cedo la palabra. Bueno, una pequeña agenda de lo que vamos a ver entonces. Lo que tenemos preparado es básicamente la dinámica, tendencias y visión de largo plazo de lo que es nuestro mercado. Lo que les queremos mostrar un poco es la historia reciente, ¿verdad? Que realmente es bastante reciente. El mercado en general de valores en Paraguay es muy joven. Arranca en el año 1977 recién. Se cierra de vuelta por cuestiones políticas, se abre de vuelta en el 93, pero recién desde el 2010 es un mercado relativamente activo con instrumentos electrónicos negociados. Vamos a mirar un poco de datos relevantes del mercado. También es importante para lo que fue el crecimiento del mercado, la pandemia y lo que es la pospandemia también, con todo el entorno de inflación alta a nivel global. Paraguay no es la excepción, entonces tuvo su efecto también dentro de lo que fue el mercado. Un poco las tendencias y lo que es la visión de largo plazo desde regional Casa de Bolsa. Entonces, vamos un poco a lo que es la historia reciente. Acá les muestro lo que es el volumen total negociado. Esto incluye todas las operaciones, tanto acciones, bonos, derivados y operaciones de repo. Entonces vemos que a partir del 2015 hay una tendencia total millones de dólares, ¿verdad? Que se mantiene hasta el 2019, pero podemos decir que en el 2019, digamos, se rompe esa barrera psicológica, si se quiere, para nuestro mercado, de haber sobrepasado los 1.000 millones de dólares en total negociado a lo largo del año. Esta tendencia fue creciendo hasta lo que fue el 2021, año récord para el mercado de 3.400 millones de dólares. El 2022, justamente respondiendo a esa pospandemia y entorno inflacionario, ¿verdad? Como que las operaciones mermaron un poco, pero decididamente al 2023, esos datos que están viendo ahí son a junio, y estamos ya prácticamente a, digamos, el 60% de lo que fue el año pasado en su totalidad. Entonces nosotros esperamos, y esto les muestra un poquito acá en el segundo gráfico, donde mostramos lo que es el volumen negociado en el mercado. Con relación al PIB, esperamos, esto ya es con la proyección a lo que sería el cierre del año, proyectamos cerrar en 30 billones de guaraníes, aproximadamente 4.100 millones de dólares, lo que sería un récord absoluto para lo que es nuestro mercado ahora. En este gráfico lo que les muestro un poco es el espacio para crecer todavía que tiene el mercado a nivel de emisiones primarias. Estamos comparando un poco todos los que son los créditos al sector privado por parte de los bancos versus lo que son las emisiones. Entonces ahí vemos que comparando con lo que son las emisiones, el crédito bancario sigue siendo la fuente preferida de financiamiento de las empresas, y está nada más en la misma tendencia, pero en términos de porcentaje, ¿verdad? Emisiones versus créditos bancarios versus PIB, donde vemos que la tendencia es similar, ¿verdad?
Entonces, con esto vemos un mercado que fue creciendo en los últimos años. 2019 decididamente fue un punto de inflexión, también el 2021, y esperamos que este año sea un año muy interesante en términos de volumen total negociado, cantidad de emisores, cantidad de emisiones primarias inclusive. Para tener una idea de lo que es el stock total de bonos y la distribución por moneda, nuestro mercado es mayormente moneda local, en un 77% versus un 23% en dólares americanos. Y este es el stock expresado en dólares, ¿verdad? En moneda local, expresado en dólares, son 2.000 millones de dólares y en dólares serían unos 609 millones aproximadamente. En total, hablamos de un stock total de bonos de 2.610 millones de dólares aproximadamente. Si dividimos esto por sectores y miramos un poco lo que son las emisiones en dólares, claramente hay una tendencia de que el sector financiero acapara totalmente las emisiones en dólares. Ahora acá tenemos tanto bonos financieros como bonos subordinados, que son los bonos convertibles y los que forman parte del capital secundario de los bancos. Entonces, el 56% de la torta de emisiones en dólares son emisiones del sector financiero, bancos y financieras, seguida por un 18% del sector comercial y un 11% del sector construcciones. Mientras tanto, por el lado de guaraníes, vemos que las emisiones de guaraníes están totalmente dominadas por el sector público. Ahora, acá tanto el Ministerio de Hacienda como la Agencia Financiera de Desarrollo, que es una banca de segundo piso, que se encarga de proveer fondeo a los bancos, sobre todo para productos que tienen que ver con viviendas económicas, viviendas sociales, y otros, ¿verdad? Entonces, claramente el mercado de bonos de Paraguay en lo que tiene que ver con moneda nacional está dominado por el sector público y siguiendo, ¿verdad?, el sector servicios y el sector financiero con un 17 y 15% respectivamente. Todos estos datos están sacados de la página de la Comisión Nacional de Valores y son datos al 30 de junio bastante recientes. Hablemos un poco de lo que fue la pandemia, ¿verdad?, y la pospandemia. En este gráfico es lo que les estoy mostrando. Por un lado tenemos la tasa de política monetaria, que si nos remontamos un poquito atrás, ¿verdad?, la pandemia fue declarada oficialmente en marzo del 2020. Y a partir de ahí, la mayoría de los bancos centrales, y Paraguay no fue la excepción, comenzaron a bajar las tasas de política monetaria, los efectos de dar liquidez al mercado, ¿verdad?, y sostener economías que se estaban cerrando en sus actividades principales. Esto se mantuvo hasta agosto del 2021. Entonces fueron 18 meses de un digamos, intento de proveer de liquidez al mercado, siguiendo, obviamente, por cuestiones de incertidumbre, esa liquidez fue, digamos, no totalmente destinada a actividades económicas, sino que más que nada a paliar efectos sociales, ¿verdad? Entonces, lo que vemos acá es que a partir de agosto del 2021, la tasa de política monetaria, el Banco Central fue ajustando la tasa de política monetaria en sucesivos meses. Esto se mantuvo hasta septiembre del 2022, en donde se tocó por última vez la tasa de política monetaria. Hoy día esa tasa está en un 8.50, que es para moneda nacional. Acompañando un poco lo que ocurría con el resto del mundo, Paraguay no fue la excepción. Les decía, la inflación post pandemia fue un fenómeno que se sigue observando, que se sigue tratando de controlar. Podemos decir que en nuestro país está relativamente controlado y eso tuvo su incidencia sobre todo lo que fue el mercado de bonos principalmente, ¿verdad? Con lo que vieron en los gráficos, que en el 2022 se retrajo bastante lo que fue el volumen negociado. Acá, digamos, la curvita naranja es la inflación interanual. Y si se fijan ustedes, la tasa de política monetaria recién pasó a ser positiva, la tasa real de política monetaria recién pasó a ser positiva justamente a partir de septiembre del 2022 y a partir de ahí ya no se tocó. Llamamos nosotros como 10 reuniones del Comité de Política Monetaria del Banco Central y la tasa de política se sigue manteniendo. Acá un poquito la visión de las autoridades es que la tasa ellos van a seguirla manteniendo hasta tanto no se vea un pivoteo de otros bancos centrales. Y esto obviamente para tratar de no perder competitividad en la moneda, quedarnos con una moneda que esté más valorada que otras de la región, que va a tener su incidencia en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Bien, entonces esto es, digamos, el panorama de lo que fue la liquidez de mercado en general, ¿verdad? La trayectoria que tuvo la inflación en Paraguay. Y el otro instrumento que les estoy mostrando también en la línea azul son las letras de regulación monetaria. Es interesante, la plataforma Sibons está también disponible como instrumento de renta fija. Son los instrumentos de regulación que emite nuestro Banco Central, que durante lo que fue la pandemia y pospandemia se convirtieron en prácticamente el instrumento
de facto para fijar la tasa libre de riesgo. Durante el 2022 el Ministerio de Hacienda, que es la tesorería, ¿verdad?, dejó de emitir bonos a través del mercado. Entonces el mercado se quedó un poco sin referencia y las letras de regulación monetaria 546 días, plazo de 1 año y medio, se convirtieron en la referencia obligatoria como tasa libre de riesgo y como, digamos, un piso para todas las emisiones de moneda nacional. Ninguna emisión que saliera por debajo de esa tasa tenía sentido colocarla porque por nuevas regulaciones, muchos actores tienen acceso a las letras de regulación monetaria. Entonces, esa es la situación de lo que fue el mercado monetario. Eso tuvo mucha incidencia en lo que tiene que ver con el mercado de fondos mutuos. Los fondos mutuos, si se fijan, tenemos acá en el gráfico de la izquierda, los fondos en guaraníes y los fondos en dólares a la derecha. Entonces, si se fijan, hubo un crecimiento que coincide perfectamente con la declaración de la pandemia. Y esto tiene sentido, dado que en aquel momento de extrema liquidez, los bancos centrales tiraron las tasas por el piso y digamos, el instrumento preferido del inversionista, del ahorrista de nuestro mercado son los certificados de depósito de ahorro. Las tasas de los certificados de depósito de ahorro de 6 meses e inclusive de 1 año estaban por debajo de lo que eran las tasas de rendimiento de los fondos mutuos en ese momento. Entonces el inversionista como que empezó a mirar más el mercado de fondos, tanto como gestión de liquidez, como gestión de incertidumbre también, porque al ser cuasi líquidos, la mayoría de los rescates en el mercado de fondos en nuestro país se hacen al día siguiente, permitía un poco administrar esa incertidumbre del momento, ¿verdad?, que no se sabía a ciencia cierta qué iba a pasar con la economía. Y esto tuvo un impulso importantísimo para lo que fue el mercado de fondos mutuos, que finalmente es alimentado por las emisiones del sector primario, ¿verdad?, de bonos y también de certificados de depósito de ahorro. Entonces, hablamos de que los fondos tuvieron un impulso importante a raíz de la pandemia y como que el inversionista se acostumbró y quedó ya con, digamos, esa herramienta de gestión de liquidez en su caja de herramientas, ¿verdad? Entonces, los fondos siguen manteniendo una trayectoria ascendente, con ciertas estacionalidades, ¿verdad?, dependiendo sobre todo en lo que tiene que ver con dólares, dependiendo de los periodos de cosecha y zafra, ¿verdad?, que tienen incidencia en las entradas y salidas en los fondos. Nada más les quería mostrar lo que les comentaba, ¿verdad? La línea amarilla, estas son las tasas tanto de los certificados de depósito de ahorro hasta 180 días, como de 180 a 365 días la línea naranja, y este es el rendimiento del Fondo Mutuo Regional, Casa de Bolsa, de la administradora de fondos, que estaba, fíjense, por arriba durante todo este periodo de tiempo. El Fondo Mutuo estaba rindiendo más que instrumentos de 6 meses y hasta de 1 año inclusive. Entonces eso tuvo mucha incidencia en lo que fue el crecimiento de los fondos mutuos en nuestro país. Ok, miramos un poco, no podíamos completar la presentación sin mirar cuáles son los emisores más importantes dentro del mercado. Y digamos, en el modo de investigación, qué mejor idea que acudir a la plataforma de C-Bonds, ¿verdad? Entonces acá simplemente mostrar una herramienta súper útil, no está nunca de más decir, ¿verdad? Es algo que nos acompaña en el día a día a los que estamos en este mercado. Entonces en el Bond Screener de C-Bonds simplemente accedemos con el botoncillo, ¿verdad? Y nos vamos a la búsqueda de bonos. Una característica que para mí es súper útil es el hecho de que nosotros podemos guardar acá las queries. Todas las búsquedas las podemos guardar y poder accederlas allá con un par de clics. Eso hace que sea muy práctico, ¿verdad?, que yo tenga la información prácticamente inmediata. Entonces vamos a la solicitud guardada. Eso nos lleva a la ventana del Bond Search, donde yo puedo inclusive modificar algunos parámetros. Clic en Search y eso me lleva a mi listado de stock de bonos actualmente vigente. Lo interesante, obviamente, es que yo puedo descargar esto en un Excel y eso me permite hacer lo que yo quiera básicamente con la información, ¿verdad? Filtrar por sectores, por moneda, por tasas, rango de tasas, vencimientos, plazos, etcétera. Todo lo que se les ocurra para poder taladrar bien esa base de datos. Bien, entonces con ese pequeño proceso en la plataforma llegamos a estos top 5 emisores por moneda y lo que les comentaba un poquito en la composición de lo que es el stock de bonos. Fíjense, la Agencia Financiera de Desarrollo del Ministerio de Hacienda claramente son los mayores emisores en moneda local, seguido por el Banco Itaú, la Municipalidad de Asunción y una de las telefónicas más importantes en nuestro mercado. Y en lo que tiene que ver con las emisiones,
sí, de nuevo podemos ver que el sector financiero es el que mayormente acapara todo lo que son las emisiones primarias. Secon es una planta cementera, es un proyecto situado en la ciudad de Concepción, un proyecto que ya arrancó la producción propia, un proyecto súper interesante para una materia prima que es totalmente estratégica para un país que necesita mucha inversión en infraestructura. Pero el resto son todos entidades financieras. ¿Verdad? Entonces, como vemos, los emisores están más concentrados en dólares en el sector financiero. Bien, para ir cerrando, entonces, comentarles cuáles son las características resaltantes de lo que es nuestro mercado y cuál es la visión de largo plazo finalmente. ¿Verdad? Entonces, como les comentaba al inicio, un mercado sumamente joven. De vuelta arrancó en 1977, se cerró de vuelta por motivos políticos. Arranca en el 93 de vuelta, en el 2010 recién ocurren las primeras negociaciones electrónicas, en el 2019 recién se llega a los $1.000 millones negociados y seguimos en una trayectoria ascendente, ¿verdad? A medida que tanto emisores como inversionistas van mirando al mercado como una opción para rentabilización de sus recursos. Una característica importante de nuestro modelo está centrado en lo que es la bolsa. Las funciones tanto de negociación, de liquidación y de custodia, hoy día residen en la bolsa de valores de Asunción. Y las negociaciones son vía casa de bolsa. Hoy día el mercado no posee todavía acceso DMA, el famoso DMA, el acceso directo al mercado a través de la app, sino que las operaciones se tienen que cerrar necesariamente por los brokers, vía los brokers que somos las casas de bolsa. El efecto de la pandemia en las tasas, bueno, la pandemia, como les comentaba, tuvo el claro efecto de que las tasas bajaron. Eso tuvo un impulso muy importante para lo que fue el mercado de fondos, y el mercado de fondos tiene que alimentarse de alguna forma, entonces de alguna manera también eso tuvo incidencia en lo que fueron las emisiones durante la pandemia. La pospandemia, sí ya hablamos del entorno de una inflación global en la que Paraguay, también siguiendo la tendencia de la región, es importante mencionar, se actuó rápida y decididamente. Los bancos centrales empezaron a ajustar las tasas de política monetaria bastante más rápido que las economías más desarrolladas. Y eso permitió que hoy día la región tenga ya un cierto control de lo que es la inflación. Esto, como les comentaba, el crecimiento del fondo mutuo viene totalmente aparejado a ese momento en el cual muchos instrumentos de más plazo rendían mucho menos que los fondos mutuos. Post pandemia, inflación, efectos, lo que les comentaba también, ¿verdad? Estamos viendo que en el 2022 quizá hubo muchas decisiones de emisión postergadas. De hecho, nos consta, ¿verdad? Tanto con nuestra casa de bolsa como con casas de bolsa colegas, que están esperando el momento en el que las tasas empiecen a ceder, ¿verdad? Como para poder salir con nuevas emisiones. No obstante, siguieron emitiendo muchos emisores en este contexto de tasas altas, siempre porque tenemos también la opción de call, ¿verdad? Que es importante tenerla presente. ¿Sí? Como les mostré en el gráfico en el que comparábamos un poco lo que es el crédito bancario versus las emisiones, hay mucho espacio por crecer todavía en el mercado primario. El mercado en dólares está mayormente concentrado en el sector financiero, en nuestro mercado. El mercado en moneda nacional es mayormente sector público. Bien, para ir cerrando entonces, nuestra visión de largo plazo de lo que es la bolsa, justamente en estos días, previo a la charla, ¿verdad? Ocurrieron noticias muy importantes para nuestro mercado. En el Congreso, una de las cámaras ya aprobó la ley que crea la Superintendencia de Valores. Hay que decir que hoy día el regulador, que es la Comisión Nacional de Valores, es una entidad independiente. Esta ley lo que no busca, sino que directamente hace es que crea una superintendencia que depende directamente del Banco Central. Entonces se va a seguir el modelo de algunos países en los cuales se concentran, digamos, los reguladores del mercado de capitales en el paraguas, ¿verdad? Bajo la sombra de lo que es el Banco Central. Para nosotros es una muy buena noticia porque va a transmitir mucha mayor robustez al mercado y sobre todo transmitir mayor confianza, que finalmente es un paso muy importante o un requisito muy importante a la hora de que el mercado siga creciendo. Entonces, por otro lado, tenemos el desarrollo de la caja de valores, como les comentaba en el slide anterior. Nuestro mercado está basado en un modelo en el que la bolsa cumple las funciones de negociación, custodia y liquidación. Hoy día tenemos ya una caja de valores que está autorizada por el regulador para la custodia física, porque tenemos muchos títulos físicos todavía. De hecho, la mayoría de las acciones en nuestro mercado son todas cartulares todavía.
la caja de valores ya tiene autorización para la custodia física y eventualmente se va a migrar a un modelo en el cual la caja va a tener también la custodia y probablemente la liquidación también. Entonces, son todos elementos que hacen que el mercado vaya teniendo mayor robustez de cara a lo que es el crecimiento a futuro. Entonces, la creación de la Superintendencia de Valores y de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que es otro proyecto que está también, se está reflotando, es un proyecto que se había presentado ya en el gobierno previo, como un tema muy sensible socialmente, fue postergado y la intención es levantarlo de vuelta. Hoy día hay 7 cajas de jubilaciones que están conviviendo sin reglas claras y muchas de ellas con déficit actuarial ya inminente en el corto plazo. Entonces es algo que urge y es algo que también va a servir como un mercado potencial para las colocaciones de instrumentos de renta fija, ¿verdad? Que es algo que todos buscamos para seguir haciendo crecer el mercado. El proyecto Netiva es otro proyecto muy interesante que está desarrollando, que está llevando adelante la Bolsa de Valores de Asunción con el Banco Central. Y básicamente consiste en la interconexión de ambos sistemas para que la custodia y la liquidación de instrumentos emitidos por el gobierno, ahora por el banco, perdón, por el Ministerio de Hacienda, puedan ser custodiados y liquidados a través de la depositaria del Banco Central. Esto, el objetivo claramente es que le dé mucha mayor liquidez a todos los instrumentos soberanos, ¿verdad? Y también va a ser un factor que va a contribuir de manera muy importante al crecimiento del mercado. Es un proyecto que ya está en desarrollo desde el 2018 y entendemos que está muy cerca ya de entrar en funcionamiento. Finalmente, es muy comentado siempre en nuestro país, ¿verdad? En entorno sobre todo de colegas de mercado, la ansiada calificación de grado de inversión, que decir, Paraguay está un peldaño por detrás, ¿verdad? Del grado de inversión, y nosotros somos muy optimistas. Paraguay está transitando un camino de estabilidad macro fiscal desde el 2003, llevamos 20 años en los cuales el país está haciendo muy bien las cosas, ¿verdad? Tenemos la inflación relativamente controlada, tenemos un tipo de cambio muy estable. Son todos factores que, digamos, hacen que sea mucho más probable alcanzar el grado de inversión en el corto plazo. Y todas estas mejoras en lo que tiene que ver con darle mayor robustez al regulador, meter la superintendencia dentro de lo que es el Banco Central, son todos condimentos que nosotros creemos, lo vemos con mucho optimismo y creemos que va a contribuir definitivamente al mayor crecimiento del mercado, que es uno de los aspectos finalmente que hace que las calificadoras vean a un país con buenos ojos en cuanto a su calidad crediticia y otorgarle la calificación que corresponda, ¿verdad? Bien, entonces, por mi lado eso es todo. Estoy atento a las preguntas que puedan meter en la cajita de Q&A. Así que, Alessandro, te cedo el... Perfecto. Sí, Jan, las preguntas están en el chat. Preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a hacer una breve presentación de la plataforma Cbonds y quiero recordar a todos que si no es nuestro cliente o no has probado la plataforma, voy a dejar todas las informaciones en el chat con mi correo electrónico para poder iniciar una semana de prueba de la plataforma o también del servicio API si quieres recibir los datos automáticamente para tu empresa. Entonces, trabajamos con inversores privados, empresas de asset management, family office y también con fintech. Entonces, tenemos muchos servicios. Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla. Entonces, la plataforma Cbonds. La plataforma Cbonds es un agregador de datos financieros. Somos claramente especializados en el mercado, en proporcionar informaciones sobre el mercado de bonos, pero también agregamos información sobre las acciones y sobre los ETF. En este momento, Cbonds, en Cbonds están disponibles información detallada sobre más de 700.000 bonos, 80.000 acciones y 8.000 ETF con 400 fuentes primarias de precios y varias herramientas de investigación y análisis, como la búsqueda de bonos, la watchlist, la aplicación móvil, las exportaciones de los datos en Excel y PDF y también la herramienta de Excel Adin para trabajar directamente en Excel, en la pantalla de Excel.
Hoy vamos a ver en el detalle cómo funcionan, cómo trabajan las herramientas más valiosas disponibles. Estamos hablando entonces del Bond Screener, entonces la búsqueda de bonos multiparámetro, de la watch list, y vamos a ver cómo utilizar Excel también para trabajar de manera muy precisa y cómo analizar las distintas páginas de bonos para poder analizar todos los detalles de los bonos que nos pueden interesar con el objetivo de claramente tomar decisiones de inversión muy precisas. Entonces, vamos a empezar con el Bond Screener, entonces la búsqueda multiparámetro de bonos. Esto es una herramienta que permite de filtrar los 750.000 bonos que agregamos de forma personalizada. Según los parámetros que nos interesan, por ejemplo, podemos filtrar por moneda, rendimiento, rating, precio, país, tenemos el tipo de bonos y muchos otros filtros. Hoy vamos a hacer dos distintas búsquedas multiparámetro que vamos a analizar juntos. Empezamos con la primera, entonces, búsqueda bastante simple que ya preparé antes del seminario. Vamos a buscar todos los bonos emitidos desde países latinoamericanos que tengan una rentabilidad entre el 3 y el 15%, entonces vamos a centrar en los bonos con alta rentabilidad. Vamos a buscar en dólares americanos con un vencimiento hasta el 2030 y con un valor nominal, un monto mínimo de negociación hasta $10,000. Como calificación para esta búsqueda, vamos a buscar bonos que tengan como mínimo una doble B de rating desde las tres agencias de calificación Fitch, Standard & Poor's y Moody's. Aquí tenemos entonces la búsqueda y tenemos los 93 bonos que cumplen con todos estos parámetros. Y ahora pasaremos a analizar gráficamente esta investigación. Esto es muy simple, es una herramienta fantástica porque es posible, es en un gráfico rentabilidad y duración, es muy fácil de analizar esta lista de bonos y seleccionar lo que consideremos más interesantes. Por ejemplo, podemos ver aquí un bonus de Pemex con un vencimiento en el 2029. Vamos a abrir este bono y podemos ver en la pantalla todas las informaciones que nos pueden interesar. Entonces, esta es la página del bono. Esta es la página del bono donde se puede analizar fácilmente todas las informaciones más importantes. En esta página se pueden encontrar todas las informaciones más valiosas para tomar decisiones de inversión. Están disponibles información sobre las calificaciones no solamente de la emisión, pero también del emisor. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, si un bono es subordinado, puede tener una calificación diferente de su emisor y también los precios que tenemos desde más de 400 fuentes de precio. Eso es fundamental porque hay incluidas las bolsas valores y también los participantes del mercado OTC para tener un benchmark de referencia del precio del bono. Tenemos también, contamos con la base de prospecto más completa al mundo que puedes descargar todas las veces que lo tenemos en la plataforma en PDF. Esto es también muy importante para ver todas las limitaciones que puede tener el bono y para hacer un análisis más en profundidad. Entonces, esto es siempre incluido en todas las suscripciones. Para los privados, para las empresas, puedes siempre descargar los prospectos. Podemos en la página del bono también ver todos los bonos en un map en este caso, de Pemex en dólares americanos, para, por ejemplo, buscar otros bonos de este emisor y analizar diferentes duraciones, diferentes rentabilidades, si nos interesa ver las informaciones de este emisor en dólares. Podemos claramente ver los precios del bono, tenemos una profundidad de 10 años de precios históricos que se pueden también descargar directamente en Excel. Aquí hay los precios
tienes que decidir en qué fecha quieres empezar la búsqueda, hasta qué fecha y después descargar directamente en Excel. Pero lo puedes hacer también gráficamente, es muy fácil. Tenemos los 10 años también aquí. Puedes también ver la rentabilidad, entonces, del bono. Esto es el precio, esta es la rentabilidad. Entonces, también gráficamente puedes analizar todos los bonos que tenemos en la plataforma. Ahora vamos a hacer una segunda búsqueda de bono, siempre en el Bond Screener. Vamos a analizar después esta búsqueda directamente en Excel. Es muy simple, simplemente tenemos que decidir qué parámetro mostrar en Excel y luego exportar todos los datos. Entonces vamos a ver ahora hacer una segunda búsqueda. Aquí tenemos todos los bonos emitidos de países en la Europa del Este, del Oeste y todos los mercados desarrollados. Vamos a analizar bonos corporativos, eurobonos corporativos, emitido a nivel internacional en dólares americanos con una rentabilidad desde el 6 hasta el 15%, un vencimiento hasta el 2028 y con un precio hasta 99 para también ganar dinero al vencimiento del bono. Como valor nominal, monto mínimo de negociación, vamos a mantener los $10,000 como máximo y vamos a excluir las emisiones subordinadas para ver solamente bond seniors. Como calificación, ahora vamos a mantener un grado un poquito más alto, vamos a empezar desde el investment grade. Entonces, encontrar aquí. Y aquí todos los bonos que tenemos para esta búsqueda. Es muy fácil de descargar en Excel. Tienes soltanto que hacer clic aquí y después hay toda esta búsqueda directamente en Excel. Y es muy fácil de analizar en Excel con los filtros. Entonces es muy rápido. Puedes ver directamente los bonos que tienes. Tengo, por ejemplo, el precio indicativo, la rentabilidad indicativa y podemos con un clic ver directamente los bonos con más rentabilidad. Podemos hacer un ejemplo aquí. Vamos a filtrar desde el más grande y aquí tenemos todos los bonos que nos pueden interesar. Después podemos simplemente seleccionar un ISIN de este bono y después lo vamos a ver en la plataforma. Entonces aquí hay la búsqueda multiparámetro en Excel. Perfecto. Ahora voy a mostrar una herramienta realmente fantástica. Después de hacer las búsquedas multiparámetro, es posible siempre de guardar todas las búsquedas y configurar las notificaciones. En caso de que a partir de ahora haya bonos que caigan bajo esos parámetros. Esto es realmente fantástico porque esta herramienta nos permite de estar siempre informados sobre los bonos que pueden ser los más interesantes y que se encuentran en los parámetros que nos interesan. Entonces podemos guardar siempre las consultas aquí con el nombre de la consulta. Tenemos todas las consultas directamente guardadas donde hay la búsqueda de bonos y vamos a recibir un correo todas las veces que un bono va a tener estas características. Entonces, si hay un bono con un rendimiento hasta el 3 o el 5, podemos en Latinoamérica, en dólares americanos, vamos a saber que este bono ahora tiene estas características. Esta es una herramienta bastante nueva y nuestros clientes son muy felices porque ahora pueden también trabajar directamente con el correo electrónico, porque puedes recibir directamente en correo electrónico y después abrir el ISIN en la plataforma y analizar todos los precios, los emisores, cuáles son, por ejemplo, los tenedores institucionales del bono. Entonces, hay realmente todo. Si estamos interesados también, esta es la segunda herramienta más utilizada de nuestros clientes en todo el mundo. Si estás interesado en seguir, en monitorar todos los bonos que hay en la cartera y también unas posibilidades de investimento futura,
podemos aquí guardar todos los bonos directamente en el watchlist y después recibir directamente por correo electrónico todas las notificaciones sobre, por ejemplo, el cambio de precio, de rendimiento, de rating, sobre los pagos de los cupones. Aquí hay todos los eventos que puedes recibir directamente en tu correo electrónico. Tienes que guardar y después vas a recibir todos directamente en el correo electrónico. La herramienta puede ser la más interesante claramente sobre el precio, porque cuando puedes recibir un correo, si el bono va a tener un precio más alto o más bajo de, por ejemplo, aquí podemos impostar 102 y recibir un correo directamente si el precio va a ser más bajo de 102. Y después podemos comprar, vender directamente. No tenemos siempre que controlar en la plataforma cómo es el precio, cómo no es el precio del bono que tengo en cartera. Podemos simplemente esperar de recibir un correo desde Cbonds y después decidir qué hacer. Perfecto. Yo voy claramente a enviar todos mis contactos, pero quiero también decir unas palabras sobre una herramienta muy interesante que tenemos, es el Excel Add-in, es el complemento de Excel, porque esto es disponible solo por las empresas, pero es una herramienta fantástica. Se puede entonces utilizar el acceso al sitio web, se pueden exportar los datos a Excel, pero también se puede utilizar la aplicación móvil y el Excel Add-in para recibir información actualizadas directamente en la pantalla de Excel. El Excel Add-in es una herramienta muy rápida, muy potente, que nos permite de recibir todos los datos disponibles en la plataforma directamente en Excel. Se pueden ver las informaciones más importantes sobre las emisiones que nos interesan, cargar nuestra watchlist y usar las fórmulas de Cbonds para ver directamente la cartera actualizada en Excel. Entonces podemos ver todos los rendimientos, los precios, los cupones, el país, el sector, la moneda y muchos otros parámetros fundamentales de la cartera. Yo voy claramente a enviar todos mis contactos en el chat, así que me puedes escribir para comenzar tu prueba gratuita cuando quieres, para que puedas probar sin ningún compromiso todas las herramientas que acabo de presentar para evaluar un uso a largo plazo de la plataforma. Nosotros ahora tenemos muchos clientes en América Latina, tenemos el sitio web también todo perfecto en español, tenemos también una manager de atención al cliente que habla español. Puedes hablar directamente conmigo para buscar la mejor solución para tus necesidades. Si usted es un inversor privado, un asset manager, un family officer, o si tienes que conocer también informaciones sobre el servicio de API, no hay ningún problema, me puedes escribir un correo. Ahora voy a dejar todos los contactos y entonces espero los mensajes para iniciar una prueba gratuita. Entonces, yo voy a terminar ahora mi presentación y podemos dar inicio a la segunda presentación de hoy, por lo que le doy la palabra al señor Ignacio Galán, Head of Trading and Consultación Financial Services. Ignacio, bienvenido. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Alessandro. Muchas gracias, Cbonds, por invitarme a participar en una nueva edición de este seminario. Bueno, un poco mi intención es contar hablar un poco sobre el mercado de deuda en Argentina, un poco cuál es la coyuntura actual, bastante particular. Como bien sabrán, estamos cerca de unas nuevas elecciones en menos de un mes. Y en una coyuntura macro un tanto delicada acá en Argentina. Y bueno, contarles un poco también cuál es nuestra visión a futuro, principalmente sobre el mercado de renta fija. Así que, si les parece, vamos arrancando. Antes de meternos de lleno en el mercado argentino de renta fija, creo que vale la pena hacer una mención al contexto internacional, una breve mención luego de
la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos del día de ayer, de elevar la tasa. Hoy la tasa de interés se encuentra en los máximos de los últimos 22 años. Sin embargo, un poco lo que nos interesa es ver cuál es las perspectivas, ¿no? A futuro. En conferencia de prensa el día de ayer, la verdad que las señales creemos que fueron un poco ambiguas, y desde nuestro lado no vemos por ahora un escenario de hard landing, digamos, donde pueda haber una suba de tasas muy agresiva, principalmente porque vemos que el PBI americano todavía se encuentra lejos, digamos, de lo que es el PBI potencial, y que si bien la Fed va a monitorear principalmente los datos de inflación de los próximos 2 meses, es muy probable, digamos, que preserve, digamos, la actividad económica por sobre la inflación, ¿no? Si bien obviamente que sigue muy de cerca, digamos, la variación de precios, y es muy importante a la hora de decir la política monetaria, creemos que todavía hay margen, digamos, para ir más a un escenario de soft landing que una suba agresiva de tasas. Entonces, en ese escenario, vamos a arrancar un poco con cuál es nuestra visión para el mercado argentino, ¿no? Si bien hay varios imponderables en este momento, digamos, justamente por estas dos cuestiones que son los dos drivers principales, ¿no? La situación macro y las elecciones que se nos vienen en breve. Nosotros partimos, digamos, de un escenario donde creemos que es donde hay altas probabilidades de ver una apreciación real del tipo de cambio, lo cual en renta fija nos lleva a priorizar activos ajustables por inflación, como es el caso de las letras ajustables por inflación, las LECERES, títulos un poco más largos, pero principalmente vemos con buenas perspectivas la curva del año 2024, ¿no? Creemos que es muy probable que se normalice ese tramo de la curva de renta fija, siempre hablando en moneda local, ¿no? Por otro lado, creemos que es el escenario de no reestructuración de la deuda en dólares por parte de Argentina es el más factible, con lo cual tenemos ahí un view positivo sobre bonos en dólares, principalmente globales. Nos vamos a ir metiendo a lo largo de la presentación un poco más en detalle, digamos, en cada una de las curvas, pero como visión general, digamos, ese es un poco nuestro view. Vemos un escenario donde la macro, nosotros llamamos aguanta, digamos, en el corto plazo, de acá a las PASO. Ahora también vamos a comentar un poco eso, lo cual creemos que la curva de futuros de tipo de cambio sobre reaccionó, digamos, a lo que está sucediendo hoy en el mercado spot, con lo cual partimos una posición vendida en futuros. Sin embargo, creemos que la corrección cambiaria va a suceder en algún momento, no es evitable, con lo cual parte de la cartera también la posicionamos en bonos dólar link, ya sea soberanos, corporativos y provinciales. Hay que ser muy selectivos. Esa curva, digamos, tuvo una fuerte suba, digamos, en los últimos meses, en el último tiempo, justamente a la espera de una devaluación del tipo de cambio oficial. Bueno, acá está un poco lo que le comentábamos, los 5 drivers. No quiero volver a repetir y demorar un poco sobre esto. Apreciación real del tipo de cambio, les decía, normalización de la curva en pesos, principalmente en lo que es el 2024. Vemos un escenario de no reestructuración de la deuda en dólares, posiciones vendidas en futuros, y creemos que la corrección cambiaria va a suceder, pero que es postergable, ¿no? Ahora sí, vamos avanzando. Una de las principales factores macro, digamos, a tener en cuenta, y que, digamos, es uno de los principales drivers a la hora de tomar posiciones en moneda local, es la inflación, ¿no? En Argentina hemos visto que los últimos 2 meses la inflación
se moderó en mayo, tanto en mayo como en junio, y se espera lo mismo para julio, pero también vemos que los fundamentals macro se siguen deteriorando. Las últimas medidas del gobierno nacional van en línea, digamos, o van a provocar tarde o temprano que la inflación vuelva a acelerarse, principalmente también porque la baja que hemos visto en los últimos meses se da por cuestiones más estacionales, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, la barrita gris, que por cuestiones más de fondo, ¿no? Entonces, creemos que la inflación va a acelerarse, quizá no de manera inmediata, lo que llevó, digamos, a tener una tasa de política monetaria en términos reales en niveles más altos desde el inicio de la pandemia, ¿no? E incluso superior a la gestión de Cambiemos, digamos, en el gobierno anterior. Hoy estamos en niveles muy altos de tasa de interés real, lo cual obviamente puede cambiar, digamos, en el mediano plazo si esta aceleración de la inflación se termina convalidando, ¿no? Entonces tenemos inflación a la baja de corto plazo, tasa de política monetaria en términos reales en niveles muy elevados, y tenemos un tipo de cambio real también en niveles muy altos, ¿no? Lo cual nos hace pensar de alguna manera que muchos de los desequilibrios macro que están en Argentina se encuentran priceados, digamos, en el tipo de cambio, tomando como referencia el contado con liquidación, no el tipo de cambio oficial, con lo cual probablemente muchos de los shocks que vamos a ver y desequilibrios que vamos a ver en el futuro ya están priceados en el tipo de cambio, y también recordar, como podemos ver en el gráfico, en el año luego de la crisis del 2001 y en el 2015, Argentina ha salido, digamos, de esas situaciones de desequilibrio con una fuerte apreciación de su moneda en términos reales, ¿no? Bueno, en ese escenario nosotros, o en ese sentido, planteamos dos escenarios que nosotros llamamos el escenario que la macro aguanta y el escenario que la macro no aguanta. Y básicamente a lo que apuntamos es si va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial de cara a o antes de las elecciones primarias del 19 de agosto. Nosotros creemos que es más factible, digamos, un escenario donde no hay devaluación. De hecho, las últimas medidas del gobierno van en ese sentido. Sin embargo, si vemos los dos escenarios, vemos que los títulos ajustables por inflación son, digamos, los que mayor retorno total nos brindarían. En el caso de que, digamos, los desequilibrios, la macro aguante y los desequilibrios empiecen, digamos, a acomodar post elecciones, la apuesta a un instrumento ajustable por inflación de un título público, ya sea soberano o subsoberano, creemos, digamos, que la parte larga de la curva es la que más valor tiene, en caso que estemos en un escenario donde la macro no aguanta de acá a un mes. Creemos que el ser corto, digamos, es el que mejor captaría esa situación, básicamente porque cualquier movimiento en la moneda, digamos, tiene un impacto muy fuerte en inflación, y creemos que estos instrumentos, incluso por sobre el dólar link, aquellos instrumentos de renta fija que ajustan por tipo de cambio, digamos, tienen un mayor potencial de suba, ¿no? Siguiendo dentro del mercado pesos, y también hago una aclaración respecto a lo que es la deuda de moneda local. Hoy creemos que de alguna manera Argentina aprendió que los costos de un reperfilamiento o un default en moneda local son muy altos, y que en un escenario donde el 70% de la deuda está en manos del sector público, no tendría sentido, digamos, que haya un evento de distrés o un incumplimiento de pagos en moneda local.
Ahora depende cada uno de los escenarios, como hablábamos recién, apostar a la curva, al tramo más largo de la curva puede ser conveniente si la transición a una normalización de la economía es un poco más suave a que si tenemos algún evento, digamos, previo a las PASO o post-PASO, pero en el corto plazo, que pueda hacer que tengamos un salto muy alto, una explosión inflacionaria elevada, y ahí priorizamos el tramo más corto de la curva, ¿no? Bueno, ahora pasamos un poco a la deuda en dólares. Acá partimos de una premisa. El total de deuda en dólares de los bonos de Argentina representa alrededor de 5 puntos del PBI, y gran parte está en manos del sector público, con lo cual nuestro escenario base es no reestructuración de la deuda externa. Y ahora vamos a ver, digamos, dentro de este universo, cuáles pueden ser, de acuerdo a lo que uno puede prever o puede estimar a futuro, qué tramo de la curva no puede ser el más conveniente. Pero básicamente ahí tenemos el perfil de vencimientos, el cual creemos, como decía recién, que es relativamente bajo en términos del PBI, ¿no? Si miramos los precios máximos históricos de la curva de bonos globales, ley extranjera, y de bonares, ley local, vemos cuál es el potencial upside a esos máximos históricos, donde el bonar 2030, ley local, es el que tiene mayor upside, creemos, obviamente con el riesgo de legislación, ¿no? Que hoy está priceado en torno al 20%, es una apuesta más riesgosa. Aquellos inversores creemos que se sientan más cómodos en un instrumento ley extranjera. Vemos valor igualmente en toda la curva de globales, ¿no? Bueno, y si nos enfocamos puntualmente en la curva de globales, acá tenemos una breve descripción de cada uno de los bonos. Básicamente vemos valor en el Global 2038 o el Global 2041. En caso que se busque, digamos, una inversión un poco más defensiva, con un cupón más alto y una current yield un poco más alta. Aquellos que quieran hacer, digamos, algún trade de corto plazo y tratar de captar o capitalizar una suba, digamos, de la curva, la opción de los globales 2030 creemos que es más conveniente en un trade un tanto más táctico, ¿no? Y acá un poco lo que veíamos, o lo que les comentaba recién, un poco el spread por legislación se mantiene muy alto, alrededor de 20-22 puntos entre los globales y los bonares. Desde mi punto de vista en particular, creo que en el largo plazo, si la situación macroeconómica en Argentina se empieza a normalizar, deberíamos converger al spread promedio en la zona del 10%, pero también creo que esto implica asumir un riesgo bastante alto hoy. Principalmente porque la curva de bonares está bastante afectada por intervenciones por parte del gobierno nacional en el tipo de cambio, y muchos inversores prefieren quedarse protegidos en un instrumento bajo legislación extranjera, ¿no? Creo que incluso en el corto plazo este spread aún puede volver a la zona de 30 puntos, como sucedió hace algunos meses. Mucha volatilidad, pero creo que es un spread para seguir porque permite realizar trades que pueden ser bastante atractivos, ¿no? Desde un punto de vista más táctico. Bueno, este es un poco nuestro view sobre lo que es renta fija acá en Argentina, tanto en moneda local como en moneda internacional. Cualquier consulta
me escriben por el chat. Estoy atento a responder las preguntas que tengan y nuevamente agradecerles a Sibons por este espacio. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Sí, puedes escribir todas las preguntas en el chat. Vamos a responder a todos. Hay ya muchas preguntas. Bueno, continuamos entonces con la última presentación de hoy. Entonces doy la palabra al señor Martín Rodríguez Padilla, gerente de inversiones en integración AFAP. Martín, tienes la palabra. Buenos días. Bueno, muchas gracias a Sibons por la presentación. También felicitaciones a mis antecesores, tanto a Jan, bueno, a Ignacio y bueno, a Alessandro y a Kirill también por la invitación. La presentación, en mi caso, va a ser una presentación, me centré más, yo estaba acá un poco leyendo qué fue lo que me basé más en la descripción un poco de lo que digamos, lo que decía el seminario, ¿no? Las tendencias, el desarrollo de la renta fija en América Latina y también la integración de países, de los países en lo que tiene que ver con la integración de los países de los mercados de renta fija. El tema de política monetaria, que tanto Jan conversó de Paraguay, Ignacio con Argentina, eso, bueno, obviamente es un tema que está en conversación de forma, bueno, sumamente relevante, está en el tapete continuamente todos los días. Lo tenemos en nuestros, digamos, en la vida diaria. Bueno, en esta oportunidad lo dejé de lado, me concentré o volví como varios años atrás, y quise mostrarles un poco la realidad del mercado uruguayo, donde plataformas como Sibons, también, hay que ser sinceros, existen algunas otras plataformas, y también plataformas, también tenemos algunas, y después tenemos que no son plataformas como Sibons, sino también tenemos algunas plataformas de negociación de mercado nuestro, de aquí de Uruguay, y todavía no, o mejor dicho, este tipo de plataformas realmente deberían serían muy útiles para poder ayudar a nuestros mercados a desarrollarse, ¿sí? Y yo, bueno, más adelante van a ver que ni siquiera pongo la palabra desarrollar, a que haya, a que exista un mercado de valores. Así que para comenzar, les muestro la realidad de nuestro mercado, ¿sí? Esto simplemente, esto es el primer semestre, esto es lo que sucedió. Les aclaro, es una presentación corta, pero que pretendo que sea elocuente. En el primer semestre, para hacer una idea, en el primer semestre, yo les voy a contar después más o menos en cuanto a qué tipo de tasas son las que se están manejando, pero en el primer semestre de este año, información que fue tomada de la principal bolsa del Uruguay, en el mercado secundario, de bonos en dólares, yo veía de algunas de las preguntas si se trata de eurobonos. No, son bonos en dólares, son los bonos en dólares de Uruguay, ¿sí? Bonos en dólares de Uruguay en el mercado de valores secundario se operaron 54 millones de dólares, ¿sí? Para hacer una idea, 54 millones de dólares. Bonos en pesos uruguayos, también quiero aclararles que, digamos, la vedette de este semestre, o ya va a ser un poco más de tiempo, dado lo que está sucediendo en Uruguay con el tipo de cambio, el peso uruguayo se ha venido apreciando, ¿sí? En este semestre viene 2, 3,
10% apreciando contra el dólar, ¿sí? O sea, el dólar se está debilitando en Uruguay contra el peso, entonces se está ingresando mucho más en lo que tiene que ver, lo comentaba también Ignacio, respecto a bonos linkeados a la inflación, y en Uruguay se está transando, como ven ustedes, más bonos en lo que tiene que ver en moneda nacional, o bonos en UI. UI quiere decir linkeados a la inflación, 116 millones de dólares, 173 millones de dólares, pero son montos bajos, ¿sí? Y acá hay un capítulo aparte, lo que tiene que ver con lo que fideicomisos financieros y obligaciones negociables. Estos dos que tienen el asterisco, repito nada más, entonces ahí pueden ver lo que les comentaba de la operativa de bonos en dólares, de lo que tenía que ver con bonos en moneda nacional y bonos linkeados a la inflación, los primeros 3 renglones. Después, y me estaba deteniendo más o menos, para no repetirles porque lo habrán escuchado, me estaba deteniendo en lo que tiene que ver con la operativa de instrumentos privados o instrumentos emitidos por empresas, que son los fideicomisos y las obligaciones negociables. Acá estamos hablando de lo que es fideicomisos, lo que se transó fueron 4 millones de dólares en el semestre, y de obligaciones negociables se transaron tan solo 500.000 dólares. La mayor parte de la operativa, y después para abajo no voy a seguir, son letras de regulación monetaria, ¿sí? Como ven, se transaron 5.500 millones de dólares de letras de regulación monetaria. ¿Por qué sucedió esto? Esto sucede porque básicamente hay algo bueno que se ha hecho en Uruguay en este tipo de instrumentos, y es que se ha habilitado lo que se conoce como operadores primarios. ¿Quiénes son los operadores primarios? Los operadores primarios son los que hacen un mark to market, ¿sí? Están obligados continuamente a poner, y discúlpenme la expresión, puntas, ¿sí? Están continuamente obligados a poner en la plataforma, que eso puede ser en cualquier tipo, digo, en este caso se pone en la plataforma de negociación de aquí interna de Uruguay, pero digamos, se puede tomar para otro tipo de plataformas, pero siempre vamos a encontrar nosotros una manera de lo que compramos descargarlo, ¿sí? Ellos están obligados a poner esos precios a las letras, entonces es una manera de estar continuamente transando las letras, ¿sí? Además de que, como les comentaba, las tasas están siendo atractivas por la apreciación del peso respecto al dólar, entonces, bueno, están siendo más atractivas transar las letras en pesos versus instrumentos en dólares, ¿sí? Pero también, y quiero destacar eso, el haber encontrado un instrumento que es el mark to market hace que un instrumento, como son las letras, tengan mayor liquidez, tengan mayor transparencia, tengan mayor cantidad de operadores, mayor cantidad de jugadores que participen, ¿sí?, de ese mercado. Entonces, eso es lo importante para poder desarrollar este tipo de mercado de renta fija, porque como todos ustedes sabrán, la renta variable es una cosa, la renta variable tiene más jugadores, tiene más participantes, y en el caso de la renta fija, muchas veces lo que nos sucede a nosotros desde este lado, y por eso reitero, plataformas como Cbonds muchas veces son bienvenidas, porque para conseguir precios muchas veces es dificultoso, porque no conseguimos participantes que logren cotizarnos instrumentos, ¿sí? Y más en Uruguay, donde no tenemos a veces volumen en muchos de los instrumentos que manejamos. Voy a pasar a la siguiente slide, que esta es la que nosotros vemos, digamos, en el mercado
en el mercado de las bolsas, voy a pasar a la que se transa por fuera, ¿sí? Y van a ver que pasa lo mismo. A ver, ¿la pueden ver o tengo que darle también Sí, 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 F5? todo bien ahora, todo bien. Ahora sí, ahora Sí, quedó sí, sí. bien. Esta es la que pasa, la que no pasa por bolsa, la que pasa por OTC, ¿sí? Y sucede exactamente lo mismo. Yo no lo nombré en el anterior, pero ven que sucede lo mismo. Los bonos en dólares pasa lo mismo. Los bonos que más se transan son las monedas en bonos en moneda nacional, en UI. Y después, el que se roba la atención aquí es las treasuries americanas, las que tienen mayor liquidez, las que tienen mayor cantidad de participantes, las que más se promueven, las que tienen mayor plataformas donde se pueden operar. Entonces, algo debemos buscar, algo debemos tener en Uruguay para que esto se pueda, me refiero no a las treasuries, sino a los bonos, bonos uruguayos. Debemos tener debemos tener mayor cantidad de herramientas, debemos tener algunos incentivos para que no solamente sean los bonos, sino también, y sobre todo, lo que más preocupa, sean también y empiecen a ver más también, como les decía, las obligaciones negociables, los fideicomisos financieros, que son de empresas privadas, que también comiencen a participar más, ¿sí? Eso en la slide siguiente simplemente se los voy a mostrar algo que ustedes ya conocen, y ahí vamos a ir. Voy a hacer un poquito algo que ya todos ustedes van a saber. Conclusiones, ¿sí? ¿Y por qué? Esto ya lo saben, acá hay. ¿Por qué importancia del mercado de valores? Y acá voy, ¿sí? Al tema, al tema de las conclusiones, y hay un trabajo. Importancia del mercado de valores, ¿no? Y perdonen y como les decía, ¿no? Perdonen porque la verdad que muy interesantes las presentaciones anteriores, pero en mi caso me voy un poco me fui de lo clásico, no clásico, al contrario, me fui de muy buenas presentaciones, pero quería tocar este tema que en Uruguay es sumamente preocupante, ¿no? Eh, la importancia del mercado de valores es, bueno, que el dinero vaya de unidades superavitarias a unidades deficitarias, pero esto de una manera eficiente, de una manera, como digo abajo, de una manera transparente, con liquidez que haya en este mercado desarrollado, con menores costos de endeudamiento y con mayor acceso a la información. Yo ahí, mientras estaban haciendo la presentación, ya Ignacio, Alessandro, leía varias preguntas y dos iban en el mismo sentido. ¿Cómo hago para elegir en qué empresa invertir? ¿O cómo hago para que cómo le pido información a mi asesor de inversión para que me recomiende una empresa? ¿Cómo hago para que mi asesor me recomiende el mejor bono? Y eso, para eso se necesita información. No solamente la información que el asesor de inversión pueda brindar, porque el asesor de inversión muchas veces está atendiendo a ese cliente y atendiendo a varios clientes más, y eso es entendible. Eh, la información tiene que ser pública. O sea, cuando un bono se emite, esa información está toda publicada dentro o se sube al Banco Central, o sea, y a las bolsas también de valores. Entonces y puede ser, y pasa, que muchos de nosotros entendemos o pensamos que tiene que ser para gente muy calificada. Bueno, ese es un trabajo también que hay que hacer, perdón, para que no tenga que ser tanto para gente calificada, de tener que leer esa información y que esa información se pueda leer de forma entendible, ¿sí? Obviamente, si vamos a colgar balances de empresas con ratios, esto y lo otro, va a ser muy difícil de digerir esa información. La información va a tener que ser expresada en términos
de alguna manera que se entienda mejor, porque así la persona también, una vez que llega a su asesor, las preguntas van a ser mucho más directas y el asesor le va a facilitar el trabajo al asesor para la toma de decisión. Y eso lo veíamos, lo vemos continuamente, la inflación. ¿Cuánto está? 7, 8, 6, acá en Uruguay, el tipo de cambio. Realmente ninguno de nosotros sabemos, o sea, y ya la gente, digamos, confunde mucho y entonces hay que ser sinceros y decir, hay que establecer como un entorno, lo mismo pasa con la inflación, y ser sinceros que nadie tiene una vara mágica para saber exactamente en cuánto puede llegar a estar. Pero trabajando sí de forma sincera, con ciertos, repito, cuanto más acceso, cuanto más cantidad de operaciones se realizan, más se va a dar, más se va a acercar, porque si acá a nosotros nos pasa, por ejemplo, mucho con los bonos, bueno, hablaba al principio de Paraguay, con la TPM, aquí pasa lo mismo con la TPM, ¿no? Cuanto más operativa exista de bonos indexados en inflación, por ejemplo, más se va acercando o más va pasando lo que el gobierno va prediciendo, va suponiendo que va a pasar. Entonces, digo, ese tipo de situaciones ayudan a la toma de decisiones. Situación de Uruguay, no hay un mercado de valores. Entre paréntesis pongo desarrollado. ¿Por qué? Porque antes ponía, no hay en Uruguay un mercado de valores desarrollado. Ahora directamente no tenemos un mercado de valores desarrollado. Directamente no hay un mercado de valores, en mi opinión. Ya eso puede ser un supuesto medio duro, pero no tenemos un mercado de valores. Me tocó trabajar del lado, escuchaba recién en Ignacio, me tocó trabajar del lado de sociedades de bolsa argentina, bueno, también Paraguay. Realmente, o sea, manejan, a pesar de la crisis y todo lo demás, manejan volúmenes sumamente importantes. Y aquí en Uruguay estamos todavía, estamos atrás en muchos aspectos. Los que le comentaba, por lo que he puesto anteriormente en cuanto al tipo de operaciones que se realizan, en su mayoría se trata de letras, así que en ese aspecto hay que seguir trabajando. No existe una política de incentivos por parte del gobierno que fomente esto. Esto es sumamente importante. Y bueno, y para ello, ¿qué hay que hacer? O por lo menos algunas de nosotros, por mí en particular, hay un trabajo hecho y que fue entre el 2005 y el 2010, junto con dos personas acá, un economista, Gabriel Odone, Nicole Perelmutter, que estuvo como jefa de macroeconomía aquí, Gabriel Odone, también un economista conocido, pero digo, acá en Uruguay, en Argentina está YPF, en Argentina está, bueno, otras series de empresas que, si bien pueden ser estar privadas o semiprivadas públicas, son las que se han acercado al mercado y son las que cotizan en el mercado. Acá en Uruguay no lo tenemos. Acá en Uruguay tenemos algunas empresas satélites a esas grandes empresas, y esas empresas satélites son las que algo se han acercado al mercado y han cotizado y están con éxito. Antes iban al banco y pedían un préstamo en el banco a tasas mayores a las que hoy están obteniendo, en el mercado. Una vez que ingresaron al mercado, hoy están muy contentas de estar en el mercado porque inscriben programas y empiezan a emitir de esa manera, pero costó mucho trabajo. Pero repito, el mejor ejemplo es el de Argentina, con las grandes empresas que tienen, más allá de los problemas políticos, de todo lo que podamos ver, seguro que cuando se solucione van a andar muy bien. ¿Qué ejemplo les puedo poner? El ejemplo que pasa en Uruguay. Para mí, las empresas
que obtienen exoneraciones fiscales, como puede ser, ustedes quizás me imagino que las conocen, UPM, Monte del Plata, las empresas grandes de celulosa que obtienen exoneraciones fiscales por participar por haberles otorgado una zona franca. Bueno, a este tipo de empresas les tienen que decir, bueno, miren, les otorgamos este tipo de exoneración fiscal, no paguen determinados impuestos, pero vayan al mercado de valores. O sea, que paguen determinado, o sea, denle algo, devuélvale algo, digamos, paguen algún tipo de interés, paguen algo, digamos, y no que esté, y no es por algo socialista lo que estoy diciendo, no que quede en el banco, sino que vaya al mercado y sea un doble efecto, ¿no? En el sentido de que nosotros podamos ver los balances de UPM, nosotros podamos ver los de Montes del Plata, porque en definitiva esos impuestos que estamos nosotros exonerándolos, es muy interesante que podamos compartir de ambas partes esa información, y que para eso está un mercado de valores, ¿no? Tenemos que elevar la mirada y ver y entender para qué está el mercado. Después existen un montón de cosas más, de otro tipo de productos que tenemos que acercar al mercado. Por ejemplo, ya está todo escrito, está encajonado, hay que decir la verdad. En Argentina está funcionando, o sigue, no sé, me pueden corregir, quizás ya no, pero la negociación de cheque de pago diferido, tengo entendido que sigue funcionando. Aquí todavía, digo, está todo escrito está todo escrito, digamos, cómo debería ser todo el procedimiento, pero no se ha hecho. Digo, hay que buscar algún otro tipo también factoring, bueno, no sé, algunos otros tipos de negociación de instrumentos, o otro tipo de instrumentos también para acercarlos al mercado, ¿no? Porque yo digo, que como siempre digo, si con obligaciones negociables se operan $500.000, realmente cualquier otro instrumento que opere $1,500,000 ya es exitoso. Así que nada, no mucho más que esto. Quería nada más brindar mi opinión y mostrar el mercado de valores de renta fija en Uruguay, y la importancia de un mercado de valores que tiene para un país, ¿sí? Y bueno, y con esto la importancia también de las plataformas de negociación como C-Bonds, ¿sí? Así que nada, disculpen si fui corto, bueno, si no, es lo que sea, pero muchísimas gracias quiero reiterar también, muchísimas gracias por la invitación, y espero haber sido claro. Muchas gracias, Martín. Jan, ¿tienes una pregunta? Sí, para Martín, justamente ahí le escribí en la cajita del chat. Me parece sumamente rico lo que estaba comentando. Chat, en el chat. Claro, pero igual te la digo acá. Acá está en el proceso de la creación de una superintendencia dependiente, y esto genera mucha resistencia, que debe tener un mercado vibrante. Claro, te quería consultar un poco la experiencia uruguaya. Acá hay mucha resistencia al respecto, de algunos sectores de la industria sobre todo, en el sentido de que al pasar al Banco Central hay mucho miedo de que el mercado pase por algo similar a lo que pasó en Uruguay. Tampoco sé muy bien qué pasó en Uruguay, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu visión al respecto? Sí, bueno, es como todo. La creación de una superintendencia de valores, hoy sí, hoy ustedes yo te escuché, incluso lo otro, el tema también de la superintendencia o algo de las cajas. De las cajas, sí. Jan, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en el sentido de que esto lo que les va a traer es regulación, más regulación, más regulación.
Pero bueno, es lo que se viene y esto lo vivimos nosotros allá como por el 2005, 2010, ya la Superintendencia de Valores ya estaba, nosotros en nuestro caso ya no era que estaba fuera y pasó a estar dependiente del Banco Central, ya estaba dentro del Banco Central. Lo que sucedió es que en ese momento nosotros habíamos tenido ya una crisis en el 2001, 2002, grande, y bueno, se empezaron a aplicar todos los procesos de Basilea, Basilea 1, Basilea 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, todos esos criterios se aplican. Contra la corriente no se puede ir. En ese sentido, estos aspectos son aspectos que van a estar, que están. Esto no es solamente que pasa en Uruguay, esto pasa en Estados Unidos, por ejemplo, esto hizo también que muchos bancos en Uruguay se fueran. Hoy en Uruguay tenemos, que esto también es uno de los motivos por los cuales la operativa descendió muchísimo. Tenemos 4 bancos, 5 bancos, seguramente Alessandro o Kirill lo saben. En Uruguay tenemos 4 bancos, han quedado muy pocos bancos, antes eran muchísimos bancos, y después por temas de regulación, por temas de costos, no les sirve, no les ha convenido mantenerse en Uruguay por todo esto que está pasando. Lo bueno es que esto está comenzando en Paraguay, y bueno, sentarse y bueno, acá nosotros también estamos con temas de la regulación tenemos una nueva ley de ahorro previsional, pero finalmente termina. Al principio sí nos sentamos, nos piden o nos dan lugar a sugerencias, pero después las sugerencias no las toman. O sea, se basan en lo que ellos creen y no quiero decir que sea por mala fe, pero no conocen tanto el mercado a veces, y se basan en lo que las normas establecen y aplican las normas, ¿no? Así que bueno, es así. Pero el camino lo vas a tener. Hay que sacarla, como decimos aquí, por lo menos aquí en Uruguay, con peine fino. No oponerse. No oponerse, porque oponerse es lo peor. Bueno, va a pasar al Banco Central, es algo que está en todos lados. Oponerse es lo peor. Lo mejor es que dentro de lo mal, no es dentro de lo malo, dentro del deber ser, que sea lo mejor posible, ¿sí? En Paraguay está todo por hacerse, me parece. Así que nada, eso por lo menos es por lo que me ha tocado alguna vez. Ahora ya no, hace algunos años que no voy, pero bueno, ojalá que así siga siendo, y que no hagan cosas que vayan en detrimento de todo eso que ustedes están avanzando. Perfecto. Entonces, hemos llegado al final de este seminario. Espero que la información entonces que hemos dado hoy sea útil para todos, con el objetivo de encontrar excelentes inversiones en el mercado de bonos. Recuerdo que enviaremos a todos la grabación del seminario, creo ya mañana. Entonces, muy rápido. Gracias nuevamente a Jan Galvez, Ignacio Galán y Martín Rodríguez Padilla, y nos vemos pronto con un nuevo seminario sobre el mercado de bonos de América Latina. Adiós a todos y gracias por seguirnos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias.